La caja abierta. El estudio olía a cedro viejo y a los restos de un café que nadie había terminado. Remedios Salazar Fuentes entró sin llamar porque la puerta estaba entreabierta y porque desde hacía 3 semanas que trabajaba en ese rancho, había aprendido que el señor Montoya dejaba las puertas así cuando quería que el aire circulara. Era una de esas pequeñas señales que ella ya había aprendido a leer, como se leen las grietas en una pared o el color del cielo antes de la lluvia. Traía en las manos un vaso de agua de Jamaica con hielo, sin azúcar, como él la pedía. Entró con el paso suave que había desarrollado a lo largo de 30 años de trabajar en casas ajenas, ese andar que no hace ruido y que algunas personas confunden con sumisión, cuando en realidad es solo respeto. Lo vio tirado en el suelo. El vaso estuvo a punto de caer. Remedios lo sostuvo con ambas manos. Lo depositó sobre el escritorio con cuidado casi absurdo dada la situación y se arrodilló junto al hombre. Señor Montoya, nada. Ezequiel Montoya Vidal, 68 años, empresario, viudo, dueño de todo lo que alcanzaba la vista desde cualquier ventana de ese rancho, estaba tendido de espaldas en el tapete persa, con los ojos cerrados y la respiración apenas visible. A su derecha, la caja fuerte empotrada en la pared estaba abierta de par en par. Remedios lo vio sin querer. Fajos de billetes ordenados, sobres gruesos, una bolsita de terciopelo azul marino que podría contener cualquier cosa. Ella no miró 2 veces. «Señor, voy a llamar a una ambulancia», dijo, y su voz no temblaba porque Remedios Salazar era de las personas que se quiebran después, no durante. Sacó su teléfono del delantal. Antes de marcar, le puso 2 dedos en el cuello, buscando el pulso. Estaba ahí, firme, regular. Demasiado regular para ser una emergencia real. Frunció el ceño apenas. «Señor Montoya», repitió, más cerca de su oído esta vez. «Si me está oyendo, necesito que me dé alguna señal». Silencio. Remedios llamó al 911. Mientras esperaba la respuesta, buscó en los cajones del escritorio sin revolver nada. Solo buscando lo necesario, encontró una agenda. La hojó rápido hasta dar con médico personal y marcó ese número también. Después fue a la puerta del estudio, gritó el nombre de Gilberto, el asistente, que andaba en algún lugar de la planta baja. En ningún momento volvió a mirar la caja fuerte. Eso, Ezequiel lo vio todo, porque Ezequiel Montoya no había tenido ningún infarto. Estaba perfectamente consciente, con los párpados casi cerrados y la respiración controlada como le había enseñado a ser su médico cómplice hacía años cuando diseñó por primera vez esta prueba. La cámara oculta, instalada en el lomo de un libro enciclopédico en el estante de enfrente, capturaba todo en alta definición. Había hecho esto antes, 2 veces, con el mayordomo anterior, que se había embolsado 3,000 pesos en 40 segundos, con el contador, que había fotografiado documentos con su celular, nunca con una mujer, nunca esperando lo que estaba viendo ahora. Remedios habló por teléfono con voz clara, dio la dirección completa, describió los síntomas con precisión, preguntó qué debía hacer mientras llegaba la ambulancia y siguió cada instrucción. Se arrodilló de nuevo, le aflojó el botón del cuello de la camisa, le acomodó la cabeza con una toalla doblada que fue a buscar al baño contiguo. Le habló en voz baja mientras esperaba. «Ya vienen». «Señor, no se mueva. Aquí estoy». Y entonces, en voz todavía más baja, casi para sí misma, dijo algo que Ezequiel no esperaba. «No me vaya a dejar solo este trabajo todavía, por favor. Mi hija necesita ese semestre». No era un ruego calculado, era la verdad sin adornos, dicha en el único momento en que ella creía que nadie podía escucharla. Ezequiel apretó los dientes por dentro. Gilberto llegó corriendo, vio la escena, vio la caja fuerte abierta, miró a Remedios con una expresión que ella no supo descifrar en ese momento, pero que Ezequiel, desde el suelo, reconoció perfectamente. Era la mirada de alguien que anota información para usarla después. «¿Qué pasó?», preguntó Gilberto. «No sé, lo encontré así. Ya llamé al médico y a urgencias. Ayúdeme a aflojarle el cinturón». «La caja», dijo Gilberto señalando. «Ya sé»,
dijo Remedios sin mirarlo. Ciérrela usted, yo no voy a tocar nada de ahí. Fue esa frase la que terminó de partirle algo a Ezequiel por dentro, no la honestidad en sí, sino la naturalidad con que fue dicha, sin teatro, sin énfasis moral, sin el tono de quien quiere que le escuchen siendo virtuosa. Solo un hecho, yo no voy a tocar nada de ahí. Como quien dice, el sol sale por el oriente. Gilberto cerró la caja fuerte con cara de pocos amigos y Remedios siguió arrodillada junto al hombre que fingía estar inconsciente, hablándole en voz baja sobre cosas sin importancia, el tiempo que haría esa tarde, que había hecho caldo de res para la cena, que las rosas del jardín ya estaban floreciendo otra vez. Cuando llegó el médico cómplice 10 minutos después y descubrió que el patrón estaba bien, que había sido solo un vaído por la presión, Ezequiel abrió los ojos despacio, fingió confusión, dejó que lo ayudaran a sentarse. La primera persona que vio, de verdad vio, fue a Remedios, que ya estaba de pie, recogiendo el vaso de Jamaica del escritorio, recolocando la toalla doblada en su lugar, borrando propias huellas de la escena con la misma discreción con que había entrado. ¿Cómo se siente?, le preguntó, sin efusión, pero con genuina atención. Bien, dijo él, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Gracias. Remedios asintió una vez y salió del estudio sin más. Se escucharon pasos alejándose por el corredor de madera, y luego el sonido de la cocina retomando su ritmo habitual, como si nada hubiera ocurrido. Ezequiel se quedó sentado en el suelo un momento más, con la espalda apoyada en el mueble del escritorio y las manos sobre las rodillas. Gilberto lo miraba desde la puerta. ¿Y bien?, preguntó el asistente. Cierra la puerta, dijo Ezequiel. Gilberto obedeció. Se acercó con esa familiaridad suya que a veces cruzaba la línea y bajó la voz como si fuera a compartir un secreto valioso. La vieja no tocó nada, pero eso no significa que no lo hará después, cuando baje la guardia. Ezequiel no respondió. Miraba el tapete persa donde había estado tendido, el pequeño arrugado que dejaron los hombros. Sigue el protocolo, dijo al fin. Todavía faltan las otras pruebas, pero algo en su tono había cambiado, y Gilberto, que era listo para las cosas pequeñas, no fue lo suficientemente listo para notarlo. Remedios Salazar había llegado al rancho Las Cantuesas 3 semanas antes, un martes de octubre con viento del norte y ese olor a tierra mojada que en Jalisco anuncia que el verano por fin cede. Venía de Tonalá, donde había trabajado los últimos 8 años en casa de una familia que se había ido a vivir a Canadá y le había dado una carta de recomendación tan buena que parecía exagerada. No lo era. Remedios era de esas personas que hacen bien su trabajo no porque alguien las vea, sino porque no saben hacerlo de otra manera. Tenía 54 años, aunque la gente le decía que aparentaba menos. Ella pensaba que era porque no cargaba rencores, que pesan más que los años. Era viuda desde hacía 12, con una hija, Ixchel, estudiando diseño textil en la Universidad de Guadalajara gracias a una beca que cubría la mitad y al sueldo de su madre que cubría el resto. El trabajo en el rancho lo había conseguido a través de una agencia. El anuncio decía, ama de llaves para residencia privada. Persona Mayo R., de 45 años, discreta, con referencias comprobables. Señor solo, sin niños, buena remuneración. En la entrevista, Ezequiel Montoya la había mirado de arriba abajo con esos ojos de empresario que pesan a las personas como mercancía, y le había hecho preguntas extrañas. ¿Qué haría si encontrara dinero en el suelo? ¿Qué haría si viera algo que no debía? ¿Qué haría si alguien dentro de la casa le pidiera que guardara un secreto contra el patrón? Remedios había respondido todo sin dudar, sin adornos. La habían contratado esa misma tarde. Lo que Remedios no sabía, lo que nadie le había dicho, era que el rancho Las Cantuesas tenía cámaras en 16 puntos distintos, que el señor Montoya llevaba un cuaderno negro donde anotaba cada comportamiento de empleados nuevos y que ningún empleado doméstico había durado más de 2 meses en esa casa en los últimos 5 años. Ella solo sabía que caldo de res había quedado bueno esa noche, que las rosas del jardín pedían poda y que el patrón tomaba el café sin azúcar y lo dejaba enfriar antes de beberlo.
como alguien que aprendió de niño a no quemarse con lo que más deseaba. Eso también lo había notado, pero en su propia memoria, no en ningún cuaderno. El hombre detrás del muro Guadalajara hacía 40 años. Ezequiel Montoya había llegado a la ciudad con 28 años. 150 pesos en la bolsa y un plano dibujado a mano de un terreno que no era suyo, pero que sabía, con esa certeza que no se aprende sino que se nace con ella, que algún día lo sería. Era de Sayula, hijo de un albañil que murió aplastado bajo un muro que él mismo había levantado, y de una mujer que lavaba ropa ajena y olía siempre a jabón de pasta y a algo más dulce que Ezequiel nunca pudo identificar del todo. Creció viendo cómo las personas que construían las casas no podían vivir en ellas y decidió que eso no le iba a pasar a él. No le pasó, pero el precio fue alto. A los 35 ya tenía su primera constructora. A los 42 era el nombre que aparecía en los edificios nuevos del corredor de López Mateos. A los 50 era de esos hombres que cuando entran a un restaurante el mesero aparece solo, sin que nadie llame. Y a los 53, su socio de 20 años lo traicionó. Le robó planos, clientes y 2 contratos gubernamentales que representaban la mitad del valor de la empresa. Lo hizo con frialdad, con documentos legales preparados con anticipación, con una sonrisa de despedida que Ezequiel todavía veía a veces al despertar. Después vino el contador. Después el yerno de un amigo a quien había prestado dinero. Después, 3 empleados distintos en distintos años. Consuelo, su esposa, decía que él atraía a las personas incorrectas porque las buscaba con el olfato equivocado. Buscaba lealtad y encontraba necesidad, que no es lo mismo. Consuelo Herrera de Montoya había muerto hace 7 años de un cáncer que encontraron tarde y que se llevó todo en 9 meses. Era la única persona de quien Ezequiel no había desconfiado nunca. Y eso también lo guardaba como una herida, porque a veces pensaba que solo había confiado en ella porque ya era demasiado tarde para que pudiera traicionarlo. Esa era la clase de pensamiento que lo despertaba a las 3 de la madrugada. El sistema de pruebas lo había inventado 2 años después de la traición del socio. Era simple en su lógica. Nadie muestra su verdadera cara cuando cree que lo observan, solo cuando cree estar solo. Por eso las cámaras, por eso los billetes dejados en lugares estratégicos, por eso el infarto fingido. Gilberto Ponce llevaba 3 años trabajando como su asistente personal y era el único empleado que sabía del sistema, lo cual lo hacía, en cierto modo, cómplice. Ezequiel lo había elegido por eso. Necesitaba a alguien que ejecutara las pruebas, que tentara a los empleados nuevos, que reportara. Gilberto lo hacía bien y además era eficiente en todo lo demás. Nunca le había preguntado por sus motivos. Era mejor así. Lo que Ezequiel no había calculado, lo que su sistema no tenía forma de medir, era el efecto secundario de vivir siempre en modo de vigilancia, que después de suficientes años ya no sabías distinguir si desconfiabas de los demás o de ti mismo. Valentina Montoya Herrera llegó al rancho ese jueves, sin avisar, con 2 maletas y su perfume de gardenia que siempre anunciaba tormenta. Tenía 41 años, vivía en Ciudad de México, trabajaba en relaciones públicas para una empresa de telecomunicaciones y tenía con su padre una relación que los terapeutas habrían descrito como compleja y que ellos 2 describían simplemente como difícil. Se querían. No sabían estar juntos más de 4 días seguidos. Encontró a Remedios barriendo la terraza cuando llegó. «Tú debes ser la nueva», dijo Valentina, más como verificación que como saludo. «Remedios Salazar, mucho gusto, señorita». Valentina la miró de arriba abajo con menos disimulo que su padre, pero con el mismo mecanismo. Buscaba algo. No sabía bien qué. «¿Dónde está mi papá?» «En el despacho, creo». «¿Le aviso que llegó?» «No hace falta», dijo Valentina, y entró a la casa sin más. Remedios siguió barriendo. Las hojas de los jacarandas caían en diagonal con el viento del norte, como si quisieran volver a la rama. Ella las juntaba en un montón ordenado y volvía a empezar. Adentro, la voz de Valentina ya resonaba contra los techos altos. «¿Otra empleada nueva, papá?»
¿Cuánto dura esta? Y la voz de Ezequiel, más baja pero igualmente tensa. Cierra la puerta. Remedios no escuchó más. Tampoco intentó hacerlo. Tenía suficiente con barrer propias hojas. Esa noche, en el comedor de madera oscura que olía a encáustico y a tiempo detenido, Ezequiel y Valentina cenaron el caldo de res de Remedios en un silencio que solo se rompió cuando Valentina dijo: «Está bueno, lo sé», dijo Ezequiel. «¿De dónde es?» «Tonalá». «¿Tiene referencias?» «Excelentes, las referencias se falsifican». Ezequiel la miró desde el fondo de su taza. «Por eso tengo el sistema». Valentina dejó la cuchara sobre el plato con un sonido suave pero deliberado. «Papá, algún día ese sistema tuyo te va a costar algo que no vas a poder recuperar. Ya me lo costó. Y era real, no una prueba». El silencio volvió. Afuera, el viento movía los brazos de los ahuehuetes con ese sonido que Ezequiel asociaba desde niño con la soledad. No la soledad que duele, sino la que ya se volvió costumbre y por eso asusta más. Remedios, desde la cocina, escuchó el silencio entre ellos y pensó, sin saber por qué, en su propia hija, en cómo ella y Ixchel podían estar calladas juntas sin que pesara. Se preguntó qué había pasado en esa familia para que el silencio tuviera ese sabor particular, ese sabor de algo que se dice a medias y se entiende a medias y nunca termina de resolverse. Lavó los platos, apagó la luz de la cocina y antes de subir a su cuarto en el cuarto de servicio del ala norte, pasó por el corredor donde estaba el estudio del señor Montoya y vio que la luz seguía encendida. Golpeó suavemente. ¿Necesita algo antes de que me retire? Una pausa. No. Buenas noches. Buenas noches, señor. Sus pasos se alejaron por el corredor. Ezequiel escuchó hasta que desaparecieron. Luego abrió el cajón inferior del escritorio. Sacó el cuaderno negro y escribió una sola línea. Día 22. Sigue sin tomar nada. Sigue sin mentir. No entiendo. Cerró el cuaderno. Miró la pared donde estaba la caja fuerte empotrada, invisible detrás del panel de madera. Pensó en la voz de Remedios diciéndole en voz baja, cuando creía que él no escuchaba: «No me vaya a dejar solo este trabajo todavía, por favor. Mi hija necesita ese semestre». Cerró los ojos. Llevaba décadas buscando razones para desconfiar. Era la primera vez que una persona le daba razones para lo contrario, y eso, inexplicablemente, lo ponía más nervioso que cualquier traición. Manos limpias. La primera prueba formal había sido el día anterior a que llegara Valentina. Aunque para Remedios no fue ninguna prueba porque ella no sabía que lo era. Ezequiel había dejado un billete de 500 pesos sobre la mesita del pasillo, entre un jarrón de Talavera y un portarretratos con la foto de Consuelo. Lo había dejado ahí con la naturalidad de quien olvida cosas, aunque lo había colocado con precisión milimétrica, ligeramente inclinado, como caído del bolsillo. Remedios lo encontró ese martes cuando iba a sacudir. Ezequiel lo vio todo desde la pantalla de su laptop en tiempo real. La cámara del pasillo norte era la mejor que tenía. Remedios se detuvo, tomó el billete, lo examinó por ambos lados como si quisiera verificar que era real. Luego miró alrededor, no con culpa, sino con el gesto de quien busca al dueño de algo perdido. Fue a la cocina, buscó en el cajón de los trastos hasta encontrar un clip sujetapapeles, adjuntó el billete a un papel de cuaderno y escribió algo. Dejó el papel sobre la mesa del comedor donde Ezequiel desayunaba. Ezequiel bajó 10 minutos después. Tomó el papel. Decía, con letra clara y ligeramente inclinada hacia la derecha: «Encontré esto en el pasillo norte. Si es suyo, ya sabe dónde está. Si no, dígame qué hago con él». R-San. No había drama, no había virtud exhibida, solo una nota práctica de alguien que no sabe qué hacer con algo que no le pertenece y pregunta. Ezequiel dobló el papel, lo metió en el bolsillo de su chamarra y dijo en voz alta: «Para nadie o para la casa, es mío, gracias». Desde algún lugar de la planta baja llegó la respuesta: «Con permiso». La segunda prueba la ejecutó Gilberto, como siempre. Era un miércoles de cielo gris, de esos días en que Guadalajara no sabe si quiere llover o no, y se queda en ese limbo húmedo que hace doler las rodillas a los viejos.
Remedios estaba en el jardín podando los rosales con unas tijeras que había encontrado oxidadas en el cobertizo y había afilado ella misma. Gilberto llegó con cara de confidencia. Ese era su modo habitual cuando iba a tentar a alguien. La cara de quien comparte algo valioso. Oiga, Remedios, ¿puedo hablarle de algo? Ella siguió podando, no paró. Claro, es que el señor tiene un seguro de gastos médicos que cubre al personal doméstico, pero él no siempre lo menciona. Yo sé cómo tramitarlo. Si usted tuviera algún gasto de salud o su familia, ¿me está diciendo que haga una reclamación falsa? Gilberto sonrió con esa sonrisa de quien dice tampoco es para tanto. No tan directamente, solo que si usted necesitara... No necesito, dijo Remedios, y cortó una rama con más decisión de la necesaria, y si necesitara, hablaría con el señor Montoya directamente, no a espaldas. Gilberto cambió de táctica. Es que el señor no siempre atiende esas cosas personalmente, soy yo quien. Entonces esperaría a que él lo hiciera, dijo Remedios, y lo miró de frente por primera vez desde que había empezado la conversación. Gilberto, ¿me está probando? Él parpadeó. ¿Cómo dice? Nada, dijo ella, y volvió a los rosales. Buenas tardes. Esa noche, Gilberto reportó a Ezequiel. Rechazó el seguro falso, pero preguntó si la estaba probando. Hay que tener cuidado. Puede estar actuando. Ezequiel estaba frente a la ventana, con las manos en la espalda, mirando los ahuehuetes oscuros contra el cielo de las 8. ¿Y si no está actuando? Con todo el respeto. Señor, todo el mundo actúa cuando conviene. ¿Tú también, Gilberto? Una pausa muy breve, casi imperceptible. Yo le soy leal, señor. Eso lo sabe. Ezequiel no respondió. Siguió mirando los árboles. El teléfono de Remedios sonó esa misma noche. Pasadas las 9, era Braulio, su hijo Mayo R., 28 años, mecánico en Tonalá, con esa mezcla de cariño y resentimiento que a veces tienen los hijos que sintieron que madres daban más de lo que tenían. ¿Cómo estás, ma? Bien, hijo. ¿Y tú? Aquí. Pausa. ¿Es verdad que el viejo ese es millonario? Remedios cerró los ojos un segundo. ¿Quién te dijo eso? Ixchel. Buscó el nombre en internet. Sale en varios artículos de negocios. Sí, es un señor con dinero. ¿Y? Y nada, ma. Solo digo, trabajas ahí. Limpias su casa, cuidas cosas, no estaría mal que algo de eso, yo qué sé, que se notara un poco más en tu quincena. Me paga bien. Braulio, podría pagar mejor. Yo no pido lo que no me corresponde. ¿Y por qué no? Su voz subió apenas, con ese filo conocido. Toda la vida siendo la buena, la honesta, la que no pide nada. Mira dónde estamos. Estamos bien, dijo Remedios, con calma que era también firmeza. Ixchel estudia. Tú tienes trabajo, yo tengo trabajo, estamos bien. Silencio del otro lado. Sí, dijo Braulio al fin, más suave. Perdón, duerme, hijo, ya es tarde. Colgó. Quedó sentada en el borde de su cama, en el cuarto pequeño que olía a madera húmeda y al jabón de lavanda que ella había traído de Tonalá. Afuera, el viento movía los jacarandas y en algún lugar del rancho, un perro que nunca había visto pero que escuchaba cada noche ladraba 3 veces y se callaba. Remedios pensó en lo que había dicho Braulio. Mira dónde estamos. Pensó que dependía de cómo uno midiera el dónde. Sacó del bolsillo de su bata una foto pequeña, un poco desgastada en las esquinas. 2 niñas de unos 12 años sonriendo frente a lo que parecía una feria de pueblo. Una era ella, inconfundible, aunque sin arrugas y con trenzas. La otra era una niña de cabello oscuro y ojos grandes que reía con la boca completamente abierta, sin ningún cuidado. La miró un momento largo, luego la volvió a guardar y apagó la luz. Lo que dejó Consuelo el cajón del fondo del escritorio era el único que Ezequiel no abría con frecuencia. No porque tuviera algo que esconder, sino porque lo que había ahí era demasiado real para sacarlo sin prepararse. Era el cajón de Consuelo, las cosas que ella había dejado en el estudio porque el estudio era también de ella. Aunque él nunca lo hubiera dicho en voz alta, había llegado ahí esa tarde de viernes sin intención particular. Buscaba un bolígrafo y el cajón de arriba estaba lleno de insumos, pero ninguno servía. Y entonces abrió ese otro, el de abajo,
y los vio. Cartas, dobladas en tercios, sin sobres, con la letra redonda y ligeramente inclinada de Consuelo, que había aprendido a escribir de una maestra de Sayula que le exigía caligrafía como si de eso dependiera el mundo. No eran cartas para él, o no todas. Las que eran para él ya las había leído hace años, en los días después del funeral, cuando alguien le dijo que Consuelo había dejado cosas escritas y él tardó 6 meses en poder abrirlas. Esas ya las conocía, las había memorizado sin querer como se memorizan los golpes, pero había otras, cartas sin terminar, borradores, hojas con párrafos tachados. Consuelo había sido así, escribía mucho, tachaba más, empezaba de nuevo, decía que las palabras importantes merecían varios intentos. Ezequiel tomó una al azar. La letra era más pequeña de lo habitual, como si Consuelo hubiera querido que cupiese más en menos espacio. Remy, no sé si alguna vez leerás esto. Tampoco sé si debo mandártelo. Llevamos tantos años sin hablarnos por culpa de un malentendido que ya ni recuerdo bien quién tuvo la culpa, y a veces pienso que el orgullo es la enfermedad más cara que existe, porque te cobra en tiempo y el tiempo no se devuelve. Ezequiel se detuvo. Remy siguió leyendo, .. Me han dicho que estás en Tonalá, que tienes hijos, que sigues trabajando duro como siempre. Me alegra eso. Siempre fuiste la más fuerte de las dos, aunque tú nunca lo creyeras. Yo me casé con Ezequiel y tú decías que era demasiado serio, que iba a hacerme la vida difícil, y en parte tenías razón. Es difícil, pero también es bueno de maneras que no se explican. Se detuvo de nuevo. Buscó la fecha de la carta. No tenía. Siguió. Es si algo me pasa, Remy. Y creo que algo me va a pasar porque el cuerpo lo sabe antes que los médicos. Quiero pedirte algo, no para mí, para él. Ezequiel va a quedar muy solo y no va a saber pedirle ayuda a nadie porque nunca ha aprendido. Si puedes, si la vida te lo pone enfrente, cuídalo un poco, no como empleada, como lo que eres, alguien que sabe lo que es cargar con todo y seguir de pie. La carta se cortaba ahí. No había continuación en esa hoja. Ezequiel la dobló despacio. La sostuvo entre los dedos un momento, mirando sin ver la pared frente a él. Remedios, Remy. ¿Cuántas Remedios de Tonalá podía haber en el mundo? ¿Cuántas que fueran amigas de infancia de Consuelo Herrera, que tuvieran hijos, que trabajaran con las manos, que tuvieran esa dignidad particular que no se aprende sino que se carga desde siempre? Abrió otro cajón, el de los documentos, y buscó el expediente de la nueva empleada que la agencia le había mandado. Nombre completo: Remedios Salazar Fuentes. Lugar de origen: Tonalá, Jalisco. Se quedó quieto un tiempo que no supo medir. Afuera, el sol de la tarde caía sobre el jardín con esa luz dorada que en Jalisco dura apenas un rato antes de volverse naranja y después azul oscuro, tan rápido que si no la miras en el momento exacto, se va sin que te des cuenta. Valentina había pasado el día observando a Remedios con esa atención que ella llamaba precaución y que en realidad era algo más parecido al miedo. No le tenía miedo a Remedios como persona, le tenía miedo a lo que representaba. Otra mujer en la casa de su padre, otra presencia femenina llenando los espacios que Consuelo había dejado vacíos. Valentina sabía que ese miedo era irracional. Lo sabía y no le importaba, porque los miedos irracionales son los más honestos. La había seguido con la mirada mientras limpiaba, mientras cocinaba, mientras hablaba con el jardinero sobre los rosales. Buscaba algo incorrecto, una mirada calculadora, un gesto de interés hacia las cosas de valor, alguna señal de lo que su padre siempre encontraba al final de sus pruebas. No encontró nada, lo cual, irónicamente, la ponía más nerviosa. Esa tarde encontró a Remedios en la cocina preparando chiles en nogada para la cena. El olor era impresionante. Esa combinación de granada y nuez y chile poblano que es el olor más mexicano que existe. Ese que te lleva directo a algún momento de infancia que ni sabías que guardabas. Huele bien, dijo Valentina desde el umbral. Gracias.
Era el platillo favorito de su mamá, según me dijo el señor. Valentina se tensó levemente. ¿Cómo sabes eso? Me lo preguntó él en la entrevista, que si sabía hacerlos. Remedios revolvió la nogada con calma. Supongo que los extraña. Un silencio. Valentina entró a la cocina, tomó una silla y se sentó, lo cual era inusual en ella. No solía sentarse en la cocina. ¿Tú perdiste a alguien?, preguntó, y no supo por qué lo preguntó. Remedios no se sorprendió. A mi esposo. Hace 12 años. ¿Cómo fue? El corazón, rápido, pausa. A veces pienso que fue un favor, porque él era de los que no habrían aguantado bien estar enfermos mucho tiempo. Era muy activo, no le gustaba quedarse quieto. Valentina miró sus manos. Mi mamá duró 9 meses, desde que la diagnosticaron. Lo siento, mi papá estuvo con ella todo el tiempo. Una pausa larga. Yo no pude tanto, vivía en México y cada quien carga el duelo como puede, dijo Remedios. No era consuelo calculado, era solo verdad. Valentina la miró. Buscó en esa mirada lo que siempre buscaba y no encontró lo que esperaba encontrar. Solo encontró a una mujer que sabía lo que era perder algo y había seguido haciendo chiles en nogada de todos modos. Se levantó. No quiero que mi papá se encariñe contigo y luego te vayas, dijo, y fue tan directo que las dos se sorprendieron. Remedios dejó la cuchara. Señorita Valentina, yo vine a trabajar. Lo que haga su papá con sentimientos no es mi responsabilidad ni mi plan. Valentina sintió una vez, seca, y salió de la cocina. Remedios volvió a la nogada, pero sus manos se habían detenido un segundo antes de retomar el ritmo, y ese segundo fue suficiente para que algo en ella entendiera que esta casa era más complicada de lo que parecía, y que la complicación no venía de afuera sino de adentro, de todos esos años de silencio acumulado entre personas que se querían y no sabían cómo decirlo. La trampa de Gilberto Ponce tenía 38 años y una ambición que había aprendido a disfrazar de eficiencia. Llevaba 3 años al lado de Ezequiel Montoya y en ese tiempo había acumulado algo más valioso que un buen sueldo: información. Sabía los códigos de las cajas fuertes, conocía los nombres de los socios, había visto los estados de cuenta y los contratos más delicados. Era el tipo de información que no se vende fácilmente, pero que en el momento correcto vale una fortuna. No era un mal hombre en el sentido clásico. Era un hombre sin frenos internos, que es casi lo mismo, pero suena menos dramático. Había tolerado la llegada de Remedios con la paciencia de quien sabe que tiene tiempo. Si pasaba las pruebas del Señor, se quedaría. Si se quedaba, eventualmente se volvería de confianza. Y una empleada de confianza que metiera la mano en el lugar equivocado era exactamente el tipo de escándalo que a él le convenía. Uno que distrajera, que dañara la reputación del Señor, que creara caos suficiente para que ciertos movimientos pasaran desapercibidos. Pero Remedios no estaba cooperando, así que decidió subir la apuesta. Era un sábado por la mañana. Valentina había salido a Guadalajara a ver a una amiga. Ezequiel tenía una llamada de negocios larga que lo tendría encerrado en el despacho hasta el mediodía. El jardinero no venía los sábados. Era el momento ideal. Gilberto encontró a Remedios en la bodega, inventariando los productos de limpieza con una libreta y un bolígrafo, porque había descubierto en su primera semana que el inventario estaba desactualizado y lo había retomado por iniciativa propia. Remedios dijo con tono de confidencia cuidadosamente ensayada: «¿Puedo pedirle un favor muy grande?» Ella levantó la vista de su libreta. «Diga, es que el señor tiene ciertos documentos en el despacho». «Nada ilegal, entiéndame, pero son documentos que a él le conviene que ciertas personas no vean. Ya me entenderá». «No la entiendo», dijo Remedios. «Hable claro». Gilberto bajó la voz, aunque no había nadie más. «Hay un sobre en el primer cajón del escritorio. Si usted pudiera sacarlo cuando vaya a limpiar y guardarlo en un lugar seguro por unos días, sin decirle nada al señor, yo me aseguraría de que su próxima quincena viniera con un extra considerable». «Hablo de 3 quincenas juntas». Silencio.
Remedios lo miró con esa calma que él había empezado a encontrar inquietante. Me está pidiendo que robe. No es robar, me está pidiendo que tome algo del escritorio de mi patrón sin que él lo sepa y lo guarde para usted. Para protegerlo a él, en realidad, es complicado de explicar, pero no necesita explicar más, dijo Remedios y cerró su libreta. La respuesta es no. Remedios, sea práctica. 3 quincenas son... Gilberto, su voz no era dura. Era peor que dura. Era tranquila. Usted trabaja con el señor Montoya. Yo también. Si tiene algo que decirle sobre documentos, dígaselo usted. Si no puede hacerlo, pregúntese por qué, pero no me pida que haga cosas que no voy a hacer. Pausa. ¿Va a decirle al señor que hablamos? Remedios consideró la pregunta. No, porque no tengo pruebas de nada y no voy a andar con chismes. Pero si vuelve a pedirme algo así, sí. Gilberto se fue de la bodega con la cara de quien ha perdido una partida que creía ganar. En el pasillo se detuvo un momento, mirando la puerta cerrada del despacho del señor. Y algo en su mirada cambió. Ya no era solo cálculo, era algo más parecido al rencor. Lo que Gilberto no sabía era que la cámara de la bodega también estaba encendida. Ezequiel revisó el video esa tarde. Entre llamada y llamada, lo vio completo. Vio a Gilberto ofreciendo dinero, vio a Remedios rechazarlo, vio la cara de Gilberto al salir, cerró la laptop, se quedó quieto un momento largo, con las manos planas sobre el escritorio, mirando la madera. Gilberto llevaba 3 años con él, 3 años de eficiencia, de lealtad aparente, de ser el engranaje que hacía funcionar el sistema de pruebas. Y ahora Ezequiel lo veía desde otro ángulo, no como empleado leal, sino como alguien que también tenía propios planes, propios cálculos, su propia versión de la traición. ¿Cuánto había visto Gilberto en 3 años? ¿Cuánto había guardado? Buscó en su memoria el momento en que había decidido confiar en él. No lo encontró. Lo había contratado por referencias, por eficiencia, por necesidad. Nunca lo había puesto a prueba de verdad. Lo había usado como instrumento de prueba sin someterlo a ninguna. Esa ironía era tan perfecta que habría sido cómica si no doliera. Abrió el cuaderno negro. Escribió: Gilberto, hay que revisar todo desde el principio. Luego, en la línea de abajo, Remedios dijo: no voy a andar con chismes. No lo hará, lo sé. Cerró el cuaderno. Miró la ventana. Afuera, en el jardín, Remedios había retomado la poda de los rosales que había dejado a medias días antes. La veía de espaldas, con el rebozo azul que siempre traía cuando hacía trabajo de exterior. Las manos moviéndose con ese ritmo pausado y preciso que tenía para todo. Ezequiel se quedó mirándola más tiempo del que habría admitido. Esa noche, Braulio volvió a llamar a su madre. «Ma, ¿sigues bien?» «Bien, hijo. ¿El asistente ese, el de los bigotes, no te ha molestado?» Remedios frunció el ceño. «¿Cómo sabes del asistente?» «Ichel encontró fotos del rancho en internet. Sale él en algunas. Estoy bien». «Braulio, ¿segura?» «Segura». Una pausa. «Ma», su voz cambió, más seria. «¿Puedo pedirte algo?» Remedios esperó. «Si algún día tienes la oportunidad de hacer algo que te ayude a ti, a nosotros, aunque no sea lo que tú harías normalmente, ¿lo considerarías?» Remedios miró el techo de su cuarto pequeño. No dijo: «Ma, no, Braulio, no porque no te quiera, sino porque si empiezo a hacer cosas que no haría normalmente, ya no soy yo, y la persona que soy es lo único que nadie me puede quitar». Pausa. «¿Me entiendes?» Silencio largo. «Sí», dijo Braulio, con una voz que tenía algo de vergüenza y algo de admiración. «Sí te entiendo». Después de colgar, Remedios sacó otra vez la foto de las 2 niñas en la feria. La miró despacio. «¿Dónde andas, Consuelo?», murmuró en voz muy baja. «¿Qué fue de ti?» No era una pregunta al aire, era una pregunta que llevaba años guardando, desde que había perdido el rastro de su amiga de infancia en ese silencio largo y orgulloso que ambas habían dejado crecer entre ellas sin saber cómo cortarlo. Apagó la luz. Afuera, el perro invisible ladró 3 veces y se cayó. La acusación, el lunes, llegó con niebla baja y un frío prematuro para la temporada. Gilberto había pasado el fin de semana construyendo su versión de los hechos. Era bueno en eso, en tomar fragmentos de verdad y reorganizarlos hasta que parecieran otra cosa.
Había visto cómo Remedios rechazaba el dinero, sí, pero también había notado en esas 3 semanas que ella encontraba cosas y las devolvía, que hacía preguntas sobre la distribución de los cuartos, que observaba con demasiada atención para ser simple curiosidad profesional. Tomó esas observaciones y las pasó por el filtro de sus propios motivos hasta que salió algo que parecía preocupante. También había algo más, algo que había encontrado por accidente revisando correos viejos del señor en un archivo compartido al que todavía tenía acceso. Una referencia a una mujer llamada Remedios, amiga de la señora Consuelo, que la difunta había mencionado en una carta dictada a su secretaria cuando ya no podía escribir sola. Eso era la pieza que necesitaba. Valentina estaba en la sala cuando Gilberto la buscó, con cara de quien trae algo urgente y necesario. «Señorita, necesito hablarle de algo delicado». Valentina lo miró con esa desconfianza reflexiva que aplicaba a todo. «Diga, es sobre Remedios». Pausa calculada. «Creo que no llegó aquí por accidente». Y procedió a construir su versión, que Remedios conocía a la difunta señora, que posiblemente sabía de la existencia del testamento y las propiedades, que su interés en el señor Montoya podía tener motivaciones económicas disfrazadas de honestidad. Valentina escuchó, no lo creyó todo, pero creyó suficiente porque parte de lo que Gilberto decía coincidía con miedos que ella ya cargaba. ¿Tienes pruebas? Tengo el nombre en una carta de la señora Consuelo. Y tengo el historial de primeras semanas. Pregunta más de lo normal. Observa más de lo normal. Eso también lo hace alguien que simplemente quiere hacer bien su trabajo. Sí, dijo Gilberto. Por eso se lo digo a usted y no al señor directamente, para que usted decida. Eso fue lo más hábil que hizo, pasarle la responsabilidad a Valentina. Fue Valentina quien se lo dijo a Ezequiel esa tarde en el despacho, con Gilberto presente como testigo de su propia trampa. Ezequiel escuchó todo sin interrumpir. Su cara no cambió. Nunca cambiaba cuando recibía información que prefería no recibir. Aprendió de niño que mostrar lo que sentías era darle a alguien una herramienta. ¿Y tú qué crees?, le preguntó a Valentina. Creo que hay que preguntarle directamente. Hicieron llamar a Remedios. Ella llegó al despacho con el delantal todavía puesto, con esa calma de quien no sabe que viene, pero tampoco le huye. Miró a los 3, leyó la atmósfera en un segundo y esperó. Remedios, dijo Ezequiel con voz plana. ¿Conocías a mi esposa? ¿Una pausa? Sí. La respuesta los tomó a todos por sorpresa, incluso a Gilberto, que esperaba una negación que pudiera usar. ¿Desde cuándo? Desde niñas. Fuimos amigas hasta los 20 y pocos. Después nos perdimos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no creí que fuera relevante para el trabajo. ¿Y por qué? Se detuvo. Porque no sabía si usted lo sabía. ¿O cómo lo tomaría? ¿Y viniste aquí sabiendo que era su amiga? Vine porque la agencia me mandó una oferta y la necesitaba. No sabía que era su rancho hasta que llegué y vi la foto en el pasillo. Una pausa. La foto de su boda. La reconocí a ella. Me quedé sin palabras un momento. Luego decidí quedarme de todos modos porque el trabajo era real y yo lo necesitaba. Muy conveniente, dijo Gilberto. Remedios lo miró. ¿Perdón? Que es muy conveniente que llegara justo aquí, justo con él. Gilberto, dijo Ezequiel con voz baja, pero Valentina ya había tomado partido, o eso creía. Remedios, entiende que esto levanta preguntas. Si conocías a mi mamá, si sabías de la familia, si llegaste aquí sin decirlo, no llegué mintiendo, dijo Remedios, y por primera vez desde que había entrado al despacho, su voz tenía un filo. Llegué callando algo que no me preguntaron. No es lo mismo. Para mí sí lo es, dijo Valentina. Silencio. Ezequiel miraba a Remedios. Ella le sostuvo la mirada, no con desafío, con la tranquilidad de alguien que sabe lo que hizo y lo que no hizo y no necesita que nadie más lo certifique. ¿Tenías algún plan?, preguntó Ezequiel. No, ninguno, señor Montoya. Su voz se suavizó apenas. Lo único que quería era hacer bien mi trabajo y cobrar mi sueldo. Lo que hice o no hice en estas semanas está grabado en cámaras. Revíselas. Pausa. Ya las revisé, dijo Ezequiel. Entonces ya sabe la respuesta a preguntas. Un silencio largo.
Valentina miraba a su padre. Gilberto miraba el suelo con cara de quien espera el veredicto de una partida que cree haber ganado. «Puedes retirarte», dijo Ezequiel al fin. Remedios asintió. Salió del despacho. Pasos en el corredor fueron los de siempre, lentos, parejos, sin prisa. Pero adentro, en ese espacio entre el pecho y la garganta donde se guarda lo que no se dice, cargaba algo que pesaba más de lo que había esperado. No era miedo, era esa tristeza particular de quien se esfuerza en hacer bien las cosas y de todos modos termina explicándose. Fue a su cuarto, sacó su maleta del closet, no porque le hubieran dicho que se fuera, sino porque en 30 años de trabajo en casas ajenas había aprendido a reconocer cuando el aire ya no era respirable, y ese era el momento de empezar a prepararse. La noche de las cámaras, Ezequiel no durmió. Valentina se había retirado a su cuarto después de la escena con una expresión que él conocía bien, la de alguien que hizo algo que creía correcto y ya no está tan seguro. Gilberto se había ido con la cara de quien espera el resultado de mañana. Y Ezequiel se quedó solo en el despacho, frente a su laptop, con los archivos de video abiertos. Empezó desde el principio, desde el día en que Remedios había llegado. La vio desempacar su cuarto con la misma meticulosidad silenciosa con que hacía todo. Cada cosa en su lugar, el rebozo doblado sobre la silla, la foto pequeña puesta sobre la mesita de noche sin marco, mirando hacia la cama. La vio en la cocina su primer día, recorriéndola con los ojos antes de tocar nada, aprendiendo la lógica de ese espacio como si le importara entenderla, no solo usarla. La vio encontrar el billete de 500 pesos, examinarlo, buscar con la mirada al dueño, ir a buscar un clip, escribir la nota. La vio rechazar la propuesta del seguro falso de Gilberto, sin drama, sin virtud exhibida, con esa simplicidad de quien ni siquiera considera la opción. La vio hablar con Valentina en la cocina, preparando los chiles en nogada, diciendo cosas verdaderas sobre el duelo con la misma naturalidad con que cortaba los chiles. La vio en la bodega con Gilberto. Esa escena la vio 2 veces y luego una tercera, prestando atención a detalles diferentes cada vez. La postura de Gilberto, calculada, la de Remedios, quieta, las palabras de ella, la persona que soy es lo único que nadie me puede quitar. No, eso fue el teléfono, pero el principio era el mismo, y luego llegó al video del estudio. Lo puso desde el inicio. Se vio a sí mismo tendido en el tapete, con esa postura cuidadosamente preparada. Vio la puerta abrirse. Vio a Remedios entrar con el vaso de Jamaica, detenerse, depositar el vaso con cuidado casi absurdo, arrodillarse. Subió el volumen. Escuchó lo que ella le dijo al oído cuando creyó que nadie escuchaba. «No me vaya a dejar solo este trabajo todavía, por favor. Mi hija necesita ese semestre». No era una actuación. Ezequiel llevaba décadas estudiando actuaciones y sabía reconocerlas. Eso era una mujer diciéndole la verdad a un hombre inconsciente, porque no había razón para mentirle. Vio cómo ella llamó a 911, cómo siguió cada instrucción, cómo le acomodó la toalla bajo la cabeza, cómo habló de las rosas del jardín y del caldo de res para que él no se sintiera solo si podía escucharla. Vio cómo en ningún momento, ni por un segundo, miró la caja fuerte abierta con intención de acercarse, y vio el momento en que Gilberto llegó, señaló la caja, y ella dijo: «Ciérrela usted, yo no voy a tocar nada de ahí». Ezequiel cerró la laptop. Se quedó en la oscuridad del despacho un momento. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Afuera, el rancho dormía con ese silencio profundo que solo tienen los lugares grandes y viejos, esa quietud que no es vacío, sino acumulación de todo lo vivido. Pensó en Consuelo, pensó en la carta que había encontrado en el cajón. Si puedes, si la vida te lo pone enfrente, cuídalo un poco. La vida se la había puesto enfrente, y él había respondido con un sistema de desconfianza y una acusación basada en las palabras de un hombre que llevaba 3 años preparando su propia traición. Se llevó la mano a la cara. No lloró, porque Ezequiel Montoya no lloraba, o más bien, lloraba de una manera que no hacía ruido y que nadie veía nunca.
pero algo en él se movió con ese sonido interno que tienen las cosas cuando se quiebran. No el estrépito de la ruptura, sino el silencio de lo que cede. Se levantó, salió del despacho, caminó por el corredor oscuro hacia el ala norte. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de servicio. Luz encendida, línea amarilla bajo la puerta. Alzó la mano para tocar. La mantuvo en el aire un segundo. Luego la bajó. Volvió sobre pasos. No era el momento. No así, a las 2 de la madrugada. Sin las palabras correctas, sin haber entendido todavía todo lo que necesitaba entender, pero al pasar de nuevo frente al despacho, en lugar de entrar, siguió caminando hacia la sala. Se sentó en el sillón de cuero que había sido el favorito de Consuelo. Olía todavía un poco a su perfume, o eso creía él, aunque sabía que probablemente era solo memoria. ¿Qué hice?, le preguntó a la oscuridad. La oscuridad no respondió, pero el viento movió algo en el jardín, una rama contra la ventana, y Ezequiel, que no era hombre de señales ni de misticismos, pensó de todos modos que si Consuelo pudiera responderle, lo haría exactamente así, con un ruido pequeño y claro que dijera: «Ya sé que lo sabes». La carta de Consuelo amaneció con sol limpio y pájaros ruidosos y ese olor a tierra mojada de la noche anterior que en el jardín se mezclaba con el de las rosas recién podadas. Ezequiel bajó temprano, más temprano de lo habitual. La cocina estaba sola, el café ya hecho, la jarra sobre el fogón, una taza limpia al lado. Remedios lo había preparado antes de irse, o antes de empezar a irse, porque cuando Ezequiel entró al pasillo norte, vio la maleta de ella frente a la puerta de su cuarto, ya cerrada con el cierre corrido. Se detuvo. La maleta era una de esas de tela resistente, color vino, con ruedas que ya chirriarían un poco. No era grande, lo que cabe en la vida de alguien que aprendió a llevar solo lo necesario. Ezequiel se quedó mirándola un momento, luego subió las escaleras, tocó la puerta. «Pase», dijo la voz de Remedios. Estaba sentada en la cama, con la foto de las 2 niñas en la mano. Al ver a Ezequiel, la guardó en el bolsillo de su bata con un movimiento discreto pero no lo suficientemente rápido. «¿Qué tiene ahí?», preguntó Ezequiel. Una pausa. «Una foto». «¿De quién?». Remedios lo miró. Algo en la cara de él, no la expresión. Porque Ezequiel no mostraba expresiones, sino algo más abajo, en la postura, en la forma en que se había detenido en el umbral. Le dijo que ya no era el momento de guardar cosas. Sacó la foto y se la extendió. Ezequiel la tomó, la miró. 2 niñas frente a una feria. Una de ellas era Remedios, reconocible en los ojos y en la forma de la sonrisa. La otra tenía el cabello oscuro y la boca abierta de quien ríe sin calcular. La otra era Consuelo. Ezequiel no dijo nada durante un tiempo que a los 2 les pareció largo. «Vengo a pedirte perdón», dijo al fin. Remedios no respondió inmediatamente. Lo esperó. «Ayer actué mal. Te acusé sin pruebas. Te dejé sin defensa frente a personas que tenían motivos para hacerte daño». Una pausa. «No debía hacerlo». «No», dijo Remedios. «No qué». «No debió, pero lo hizo». No era reproche. Era simplemente verdad. ¿Por qué viene a decirme esto ahora? Porque revisé los videos, todos, silencio, y vi lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dijiste cuando creías que nadie escuchaba. Remedios miró sus manos. «El trabajo de su hija», dijo en voz baja. «Sí». Otro silencio. Afuera, un pájaro insistía en su canto desde algún jacaranda. «También encontré una carta», dijo Ezequiel, «de Consuelo, incompleta, sin fecha. Hablaba de una Remy de Tonalá. No la terminó de mandar. Probablemente no pudo». Remedios cerró los ojos un momento. ¿Sabe lo que decía? Que eras la más fuerte de las 2. Que si algo le pasaba, si la vida te lo ponía enfrente. Su voz se quebró apenas, tan apenas que si no lo conociera uno no lo notaría. Que te pidiera que me cuidaras un poco. Silencio largo. «Ella me escribió también», dijo Remedios al fin. «Una carta que sí llegó, hace como 8 años, cuando ya estaba enferma. Me contó de usted, del rancho, de cómo era». Una pausa. «Me dijo que era difícil, pero bueno de maneras que no se explican». Ezequiel la miró.
¿Y qué pensaste? Que ella siempre supo ver lo que los demás no veíamos. El silencio entre ellos ahora tenía una textura diferente, no el silencio tenso de la acusación ni el silencio vacío de la desconfianza. Era otro tipo de silencio, el que se llena solo con la presencia de dos personas que de repente entienden que llevan años conectados por alguien que ya no está. Valentina bajó a media mañana y encontró a su padre en la cocina, sentado en la mesa, con una taza de café frío frente a él y la cara de alguien que ha pasado la noche tomando decisiones. ¿Dónde está Remedios?, preguntó. En su cuarto, creo. ¿Ya se fue? No. Valentina sirvió café, se sentó. Papá, yo metí la pata. Gilberto metió la pata. Tú te dejaste llevar. No es tan diferente. No, concedió Ezequiel. No es tan diferente. Una pausa. La conocía mamá, dijo Valentina. No era pregunta. Desde niñas, eran amigas. Valentina miró su taza. ¿Y crees que eso es, qué? ¿Una señal? ¿Destino? No creo en el destino, dijo Ezequiel. Creo en las coincidencias que uno deja pasar o que uno aprovecha. ¿Y esta? Esta la estuve a punto de dejar pasar. Valentina asintió despacio. Luego, ¿qué vas a hacer con Gilberto? Hablar con él hoy. Y después, lo que corresponde. Valentina asintió de nuevo. Se levantó, fue al pasillo norte, tocó la puerta de Remedios. La voz llegó desde adentro. ¿Quién es? Valentina. ¿Puedo pasar? Una pausa. Sí. Valentina entró. Vio la maleta. Vio la cama ordenada. Vio a Remedios de pie junto a la ventana con esa postura de quien ya tomó una decisión y espera ejecutarla. Quiero pedirte perdón, dijo Valentina. Remedios la miró. Me dejé llevar por mis miedos, por alguien que no tenía buenas intenciones. Una pausa. No fue justo. No lo fue, dijo Remedios. ¿Te quedas? Silencio. Eso depende de muchas cosas, dijo Remedios. Algunas que todavía no sé. Valentina asintió. Miró la maleta. Luego volvió a mirar a Remedios, y esta vez sin el filtro del miedo, la vio como lo que era. Una mujer cansada de cargar sola, con la dignidad intacta y la desconfianza ganada a pulso, igual que su padre. Se parecen, dijo, casi para sí misma. ¿Qué dijo? Nada, dijo Valentina. Nada importante. La conversación con Gilberto fue breve. Ezequiel lo llamó al despacho a media tarde. Lo sentó en la silla frente al escritorio, la misma donde siempre sentaba a los empleados cuando había algo serio que tratar. Cuéntame, ¿qué le dijiste a Remedios en la bodega?, dijo Ezequiel. Gilberto parpadeó. ¿Cómo dice? La cámara de la bodega también funciona, Gilberto. Silencio. Ezequiel esperó. Observó cómo el hombre frente a él calculaba opciones, descartaba salidas, construía explicaciones. Lo observó con la misma frialdad con que había observado a docenas de personas antes, pero esta vez con una diferencia. Esta vez sabía exactamente lo que estaba mirando porque durante 3 años había mirado lo mismo sin verlo. Me equivoqué, dijo Gilberto al fin. Sí. Una pausa. ¿Cuánto tiempo llevas planeando algo más? La pregunta era un disparo en la oscuridad, pero era también una trampa. Si Gilberto negaba, confirmaba que había algo que negar. Si admitía algo, ya estaban en otro territorio. Gilberto negó. Ezequiel no le creyó, pero tampoco necesitaba la confesión. Te doy hasta el viernes para recoger tus cosas. Hablaré con recursos humanos. La liquidación llegará conforme a la ley. Una pausa. Y Gilberto, lo que hayas visto en 3 años en esta oficina, lo que hayas guardado, lo que se te ocurra hacer con eso, considera cuidadosamente si vale lo que te puede costar. Gilberto salió del despacho sin decir más. Ezequiel abrió el cajón negro, tomó el cuaderno y en la última página escribió: fin del sistema de pruebas. Lo cerró, lo guardó en el cajón. Luego fue a buscar a Remedios. Don Alá Remedios se fue al día siguiente, no porque la hubieran corrido, no porque no aceptara las disculpas, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Y en ese rancho, rodeada de esa historia que apenas empezaba a entender, no podía pensar con claridad. Le dejó dicho a Ezequiel: no es un no definitivo, es que necesito ordenar mis ideas. Y él, que hubiera querido pedirle que se quedara, que hubiera tenido las palabras en otro tiempo de su vida para decir lo que realmente quería decir,
respondió solo: «Está bien, toma el tiempo que necesites». Ella tomó su maleta, vino, chirrió una de las ruedas en el corredor de madera y salió por la puerta principal sin mirar atrás, no por frialdad, sino porque si miraba, se quedaba, y no quería quedarse por las razones equivocadas. El taxi que fue a recogerla al rancho era de un señor Mayo R. que puso norteñas en el radio sin preguntar, y Remedios pasó el camino a Tonalá, mirando los cerros del sur de Jalisco volverse más bajos, el paisaje volverse más seco, y pensando en Consuelo, en la niña que había reído con la boca abierta frente a una feria de pueblo, en la mujer que había muerto sabiendo que dejaba a alguien que no sabía estar solo, en la carta que no había terminado de mandar, que había quedado en un cajón durante años esperando ser encontrada. Si puedes, cuídalo un poco. Tonalá la recibió con su olor a barro cocido y copal, y con el ruido familiar de los talleres de artesanos que empezaban su jornada. Remedios respiró ese olor como se respira algo propio, algo que uno lleva adentro aunque no lo sepa. Ixchel la esperaba en la puerta del departamento que compartían. 22 años, pelo negro cortado asimétrico, manos manchadas de pigmento porque había estado trabajando en un proyecto de telas teñidas. «Ma», dijo, y la abrazó sin preguntar nada. Remedios le devolvió el abrazo. Cerró los ojos un momento. «¿Estás bien?», preguntó Ixchel contra su hombro. «Estoy pensando», dijo Remedios. Ixchel la soltó y la miró con esa intuición que tenía desde niña, esa capacidad para leer a su madre sin necesitar explicaciones. «Tiene que ver con el señor S», «con varias cosas». Entraron. El departamento olía a tela y a café reciente, y a ese orden particular de las casas pequeñas donde todo tiene un lugar porque no hay espacio para el desorden. Remedios dejó la maleta en el cuarto, se sentó en la cama, miró el techo. Ixchel le llevó café sin azúcar, como ella lo tomaba, y se sentó en el suelo a su lado con las piernas cruzadas, como había hecho desde niña cuando quería escuchar algo importante. «Cuéntame», dijo. Remedios le contó. No todo, pero sí lo suficiente. El rancho, el señor Montoya, las pruebas sin que ella lo supiera, la caja fuerte abierta, la acusación, la foto de Consuelo. Ixchel escuchó sin interrumpir. Cuando Remedios terminó, hubo un silencio. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Ixchel. «No sé todavía». «¿Lo extrañas?». Remedios la miró. «A tu abuelita se le escapaba la verdad cuando no le preguntabas», dijo. «Igual que a ti», dijo Ixchel y sonrió. «¿Lo extrañas?». Una pausa larga. «Extraño algo», dijo Remedios. «No sé si es él específicamente o es la idea de que todavía pueden pasarle cosas nuevas a esta edad». Ixchel apoyó la cabeza en la rodilla de su madre. «Pasan, ma, pasan todo el tiempo». Braulio llegó esa tarde. Traía una caja de pan dulce y cara de haber estado pensando desde lejos, que era la expresión que ponía cuando le costaba empezar algo. Se sentaron los tres en la mesita pequeña de la cocina, con el pan dulce en el centro y el café humeando, y por un rato nadie habló de nada importante, del taller, de un cliente que Braulio había tenido que lidiar, de la pieza textil en la que Ixchel llevaba semanas trabajando. Luego Braulio dijo, sin rodeos: «Ma, lo que te dije por teléfono, lo de aprovechar la posición, ya pasó, hijo. No para mí». Se miró las manos. «Te estaba pidiendo que fueras lo que no eres, y lo hice más de una vez. Sí, lo siento». Remedios lo miró. Vio al niño que había sido antes de que la vida lo pusiera serio, antes de que la muerte de su padre le cortara algo adentro que nunca terminó de cicatrizar. «Ya lo sé», dijo ella, «y ya lo perdoné, pero me alegra que lo digas». Braulio asintió. Tomó un concho, lo mordió. «¿Vas a volver al rancho?». «No sé. ¿Quieres?». Una pausa. «Sí», dijo Remedios, «pero no por el trabajo». Y suizos la miraron. Ella miraba su taza de café. «Hay cosas sin resolver», dijo. «Cosas de su mamá, cosas que quedaron a medias, y creo que alguien tiene que terminarlas». Ezequiel llegó a Tonalá 3 días después. No había llamado antes. No sabía cómo empezar una conversación así por teléfono, y además pensó que si llamaba, ella podría prepararse, y él quería verla sin preparación,
sin la distancia que da el tiempo de anticipar. Encontró la dirección por la agencia. Llegó en su camioneta oscura, sin chofer, él solo, lo cual para Ezequiel Montoya era en sí mismo una declaración. Tocó a la puerta. Le abrió una joven de pelo asimétrico y manos manchadas de pigmento que lo miró de arriba a abajo con unos ojos que reconoció de inmediato porque eran iguales a los de su madre. «¿Usted es el señor Montoya?», dijo la joven. «Sí, soy Ixchel, lo sé. Remedios habla de ti». Una pausa. Luego, Ixchel se hizo a un lado. «Pase. Ella está en el patio». El patio trasero del departamento era pequeño, pero estaba lleno de macetas y de telas colgadas a secar, de colores que en la luz de la tarde parecían casi irreales. Remedios estaba sentada en una silla de madera, cosiendo algo a mano, con los lentes de cerca que usaba para el trabajo fino. Alzó la vista cuando escuchó los pasos. Se miraron. No hubo saludo inmediato, no hubo la frase preparada que Ezequiel había ensayado en el camino y que se le olvidó por completo en cuanto la vio. «Vine», dijo al fin, y fue lo más inútil que había dicho en su vida, pero también lo más verdadero. «Ya veo», dijo Remedios. «¿Puedo sentarme?». Ella señaló la silla vacía frente a ella. Él se sentó. Quedaron a 1,5 metros de distancia, con el sol de la tarde entre ellos y el ruido lejano de los talleres y el olor a copal y a tela teñida. «Consuelo me habló de ti», dijo Remedios. «No mucho, pero suficiente para saber quién eras». «¿Qué te dijo?». «Que eras de esas personas que se protegen tanto que terminan protegiéndose de lo bueno también». Ezequiel recibió eso sin moverse. Tenía razón, casi siempre la tenía. Silencio. «Vine a pedirte que volvieras», dijo Ezequiel. Pero no, se detuvo, buscando las palabras, no como antes, no solo como empleada. «Vine a decirte que me gustaría conocerte, de otra manera». Remedios lo miró por encima de lentes. ¿A su edad viene a hacer novela? Y por primera vez en mucho tiempo, Ezequiel Montoya se rió. No fue una risa grande, fue pequeña, sorprendida, casi incómoda, pero fue real. «A mi edad», dijo, «creo que ya no me queda mucho tiempo para andarme con rodeos». Remedios bajó la costura. Lo miró con esa atención que le dedicaba a todo lo que merecía ser mirado de verdad. «No le prometo nada», dijo. «No soy de esas. No te pido promesas. Le pido que me trate como lo que soy. No como empleada, no como la amiga de su difunta esposa, no como alguien a quien probar». Una pausa. «Como una persona». «Eso es exactamente lo que vine a aprender a hacer», dijo Ezequiel, «lo que no tiene nombre». El rancho Las Cantuesas amaneció diferente el primer lunes de noviembre, no en las cosas visibles. Los ahuehuetes seguían en su lugar, el jardín seguía en su ritmo, el café seguía haciéndose a la misma hora en la misma cafetera, pero hay cambios que no se ven en las cosas, sino en el aire entre ellas. En la manera en que los espacios se habitan distinto cuando las personas que los habitan cambian también. Remedios había vuelto. No había vuelto igual que antes, porque nadie vuelve igual al lugar donde lo lastimaron. Aunque el lugar se haya arrepentido, había vuelto con una condición distinta que ella nunca dijo en voz alta, pero que Ezequiel entendió. Volvía como quien elige quedarse, no como quien necesita quedarse. Era una diferencia que no cabe en un contrato, pero que cambia todo. Los primeros días fueron de una delicadeza extraña, esa que se da entre personas que han dicho cosas importantes y todavía no saben bien cómo moverse alrededor de lo dicho. Ezequiel llegaba a la cocina a horas inusuales, con pretextos transparentes, que si necesitaba más café, que si había visto que las rosas del jardín sur ya pedían otra poda, que si recordaba cómo se llamaba la feria donde Consuelo y ella se habían tomado aquella foto. «San Marcos», decía Remedios, sin dejar de hacer lo que hacía. «La feria de San Marcos en Aguascalientes. Teníamos 12 años. ¿Cómo llegaron hasta allá? La mamá de Consuelo nos llevó. Su mamá era muy aventada. Le gustaba ver mundo aunque no tuviera mucho dinero. Ezequiel se quedaba un momento más de lo necesario. Luego se iba. Y Remedios, que no era sentimental en el sentido convencional pero sí era atenta, notaba que cada vez que él se iba un poco más despacio que la vez anterior. Valentina extendió su visita 2 semanas más. Nadie se lo pidió.
Ella simplemente no compró el boleto de regreso a Ciudad de México y cuando su padre le preguntó qué había decidido, dijo que me hace falta conocer mejor este lugar. Lo que no dijo era que le hacía falta entender qué clase de mujer había sido su madre antes de ser su madre, y que Remedios era la única persona viva que podía contárselo. Empezaron a hablar por las tardes en la terraza con té de canela entre las manos. Valentina hacía preguntas que al principio eran cautelosas y que con los días se fueron volviendo más directas, más hambrientas. Era alegre. Era de esas que hacen alegre el lugar donde están. No es lo mismo. ¿Y con mi papá? ¿Era feliz? Remedios consideró la pregunta con honestidad. Lo era de una manera que costaba trabajo. Pero era feliz. Valentina miraba el jardín. Yo le reproché mucho, dijo, antes de que muriera. El tiempo que pasaba en el trabajo, que nunca llegaba. Pausa. Y luego cuando se fue, quise recuperar todo ese tiempo y ya no pude. El tiempo no se recupera, dijo Remedios, pero tampoco se pierde del todo. Lo que hiciste con ella, lo que fueron juntas, eso no desapareció. Y lo que no hicimos, eso hay que perdonárselo a una misma y seguir adelante. Una pausa, que es lo más difícil y lo único que funciona. Valentina la miró. ¿Tú lo has hecho? Estoy en eso, dijo Remedios. Ixchel vino a visitar el rancho ese fin de semana. Ezequiel la recibió con la formalidad un poco rígida que tenía con las personas que no conocía bien, y que Ixchel desarmó en 20 minutos hablando de diseño textil con una pasión tan contagiosa que Ezequiel, que nunca había pensado demasiado en las telas, se encontró preguntando sobre técnicas de teñido natural con genuina curiosidad. «Tiene madera de mecenas», le dijo Ixchel a su madre esa tarde en voz baja. «No le digas eso, le va a subir la cabeza», dijo Remedios. «Ma». Ixchel la tomó del brazo. «Es bueno, se le nota». Remedios miró hacia la sala donde Ezequiel seguía hablando con Valentina sobre algo que los hacía gesticular con las manos, lo cual en él era señal de que el tema le importaba. «Sí», dijo, «se le nota». Braulio tardó más. No vino al rancho ese fin de semana ni el siguiente. Mandaba mensajes a su madre, preguntaba cómo estaba, pero no preguntaba por el señor Montoya, y Remedios no lo forzaba. Cuando al fin vino, un domingo de diciembre con el aire ya frío y el rancho decorado con las primeras guías de Nochebuena que Remedios había plantado en las macetas de la entrada, llegó con la misma caja de pan dulce que siempre traía como escudo y como paz. Ezequiel lo recibió en la sala. Braulio le dio la mano con esa firmeza exagerada que tienen los hombres que quieren parecer más seguros de lo que están. Ezequiel se la estrechó sin medir fuerzas. «Braulio», dijo, «tu madre me habla mucho de ti. ¿Cosas buenas?», preguntó Braulio con ese humor nervioso que usaba para ganar tiempo. «Cosas verdaderas», dijo Ezequiel, «que no siempre es lo mismo, pero a largo plazo es mejor». Braulio lo miró. Y en esa mirada se cruzaron dos hombres que habían cometido el mismo error por razones diferentes. Los dos habían pensado que Remedios era algo que se podía usar en lugar de alguien a quien se podía querer. «Tiene razón», dijo Braulio, más serio. «Lo sé», dijo Ezequiel, «yo tardé más en entenderlo que tú». Comieron juntos ese domingo. El rancho tenía ese ruido de familia que hacía tiempo no tenía, voces superpuestas, risas en momentos inesperados, alguien reclamando la última pieza de pan, el perro que por fin apareció, un pastor mediano y viejo que vivía en el cobertizo y que ese día decidió entrar a la cocina como si siempre lo hubiera hecho, moviéndose entre las sillas. Ezequiel observó todo desde la cabecera de la mesa con la misma atención con que siempre había observado a las personas, pero esta vez no buscaba traiciones. Buscaba otra cosa, algo que no tenía nombre todavía, pero que se parecía mucho a lo que él, de niño en Sayula, antes de que la vida le enseñara a desconfiar, había creído que podía existir. Esa noche, después de que los demás se habían retirado, Remedios apagó las luces de la cocina y encontró a Ezequiel en la terraza, parado frente al jardín oscuro, con las manos en la espalda. Se quedó en el umbral. «¿Qué mira?», preguntó. «Los árboles», dijo él. «Siempre los miro de noche». «¿Y qué ve?». Una pausa. Antes veía sombras. Una pausa más larga. «Ahora veo árboles».
Remedios se acercó, se puso a su lado, también mirando el jardín oscuro, donde los ahuehuetes eran siluetas grandes y quietas contra el cielo con luna. No se tocaron, no dijeron nada más por un momento. El perro viejo del cobertizo llegó y se sentó entre los dos, mirando también hacia el jardín, con esa seriedad cómica de los perros viejos que han decidido que todo lo que hacen humanos es importante. Remedios se rió suave. Ezequiel también. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. No sé, nunca le puse nombre. ¿Cómo es posible? Llegó solo hace 5 años. Me pareció que los animales que llegan solos ya traen nombre. Solo que uno no siempre lo sabe. Remedios lo miró de reojo, igual que las personas, dijo. Ezequiel no respondió, pero algo en su postura cambió. Esa tensión de décadas que se cargaba en los hombros cedió 1 milímetro, luego otro, como una pared que tarda mucho en caer, pero que cuando empieza no para. El aire olía a tierra y a rosas y a ese frío limpio de diciembre en Jalisco que no duele, sino que despierta. Los ahuehuetes se movían despacio. El perro sin nombre se echó sobre los pies de los dos, como si hubiera decidido que ese era su lugar y ya estaba. Ninguno de los dos lo movió, y así se quedaron los tres, mirando el jardín que ya no tenía sombras. En ese silencio que no pesa sino que acompaña, que no vacía sino que llena, que no tiene nombre todavía pero que se está convirtiendo, despacio y sin apuro, en exactamente lo que necesitaba ser. Llegaste hasta el final y sentiste algo en el pecho. Eso significa que esta historia te tocó de verdad. Compártela con alguien que también necesite escucharla hoy. ¿Quieres saber qué pasó 1 año después? Cuando Ezequiel finalmente le dijo a Remedios lo que nunca le había dicho a nadie. Deja tu comentario y lo contamos.